Hola a todos. Hoy toca ejercicio de geometría. Vemos que en este ejercicio nos dan la recta R y el punto P. En el apartado A nos piden comprobar que un punto, el punto Q, pertenece a la recta R. Y después nos piden encontrar la recta S que pasa por los puntos P y Q. En el apartado B nos piden obtener el ángulo que forma la recta R y la recta S. Y en el apartado C obtener la proyección ortogonal del punto P en la recta R. Pues lo primero que vamos a hacer es hacer un esquema, un dibujo, para ver cómo vamos a plantear el ejercicio para que nos ayude a resolver. Bueno, aquí hemos representado tanto el punto Q, que vemos que pertenece a la recta R, como la recta S, perdón, el punto P, y una recta S que pasa por los puntos P y Q. En el apartado B, lo que nos van a pedir es calcular este ángulo de aquí, el ángulo entre las dos rectas. Este ángulo alfa. Y por último, en el apartado C nos pedirán obtener la proyección ortogonal del punto P en la recta R. Para lo cual tenemos que trazar una perpendicular a la recta R que pase por P. Y la proyección ortogonal será esta intersección de aquí, entre la recta perpendicular a P, perpendicular a R que pasa por P, y la propia recta R. A este punto le vamos a llamar O. Empecemos, por tanto, por el apartado A. En el apartado A me están diciendo que el punto Q pertenece a la recta R. Para saber comprobar si un punto pertenece a una recta o a un plano, básicamente lo que tenemos que hacer es sustituir las coordenadas del punto en las ecuaciones de la recta o del plano. Como podemos ver, se cumplen ambas igualdades y por lo tanto el punto Q pertenece a la recta R. Ahora me piden la ecuación de una recta que pasa por los puntos P y Q. Y para obtener una ecuación de una recta, yo básicamente necesito seleccionar un punto y un vector director. De tal manera que yo voy a seleccionar como vector director el vector PQ y como punto el propio punto P. Y en principio con esta ecuación, esta forma vectorial, tendría suficiente, aunque yo puedo expresarlo en forma paramétrica, ¿vale? Que me va a resultar muy práctico muchas veces para resolver muchos de los problemas que se me plantean en geometría. Por lo tanto, esta sería la forma paramétrica. Bueno, vamos a hacernos un poquito de sitio. Creo que con esta información que me va a resultar interesante. Vamos a pasar entonces al apartado B.
En el apartado B me piden calcular el ángulo entre la recta R y la recta S. Y el ángulo entre la recta R y la recta S es la misma, es el mismo que el ángulo que forman sus vectores directores. El vector director de R y el vector director de S. Este ángulo de aquí lo podría calcular hallando el ángulo que forman estos dos vectores. El vector director de S y el vector director de R. Muy bien. Bueno, pues el vector director de S ya lo tenemos, ¿no? El vector director de S lo tenemos aquí en la ecuación vectorial de la recta. Es 2, 1 menos 2. Y me faltaría por hallar el vector director de R. El vector director de R lo tengo que sacar de su ecuación de la recta, de su forma general. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, pues hay diferentes maneras, pero yo básicamente lo que voy a hacer va a ser resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, voy a declarar una variable como libre. En este caso voy a declarar como variable libre la variable z y voy a resolver el sistema de ecuaciones. De esta manera puedo deducir perfectamente que el vector director de R es menos 1, menos 2, 1. Ahora, para hallar el ángulo que forman los dos vectores, pues utilizo la vieja fórmula del producto escalar. De tal manera que puedo hallar el coseno del ángulo que forman, dividiendo su producto escalar entre el producto de sus módulos. Bueno, como puedo ver, al final el coseno del ángulo me ha dado un valor negativo, ¿vale? Y eso es porque el ángulo que forman estas dos rectas puede ser considerado como este ángulo alfa, que sería un ángulo agudo, pero podría ser también considerado este ángulo de aquí, este ángulo beta, que es un ángulo obtuso. El coseno de un ángulo obtuso es negativo, mientras que el coseno de un ángulo agudo es positivo, ¿vale? Puedo aplicar un pequeño truquito aquí, es que directamente puedo decir que el coseno de este ángulo es igual al menos coseno de este ángulo, y por lo tanto puedo tomar el valor absoluto y hallar el ángulo agudo. De tal manera que el ángulo alfa sería el arco coseno de 2 partido raíz de 6. Y el resultado de esto, usando la calculadora,
Usando la calculadora, el resultado es 35,26 grados. Así que ya tenemos el resultado del apartado B. Bueno, y vamos con el apartado C, que quizás sea el punto más laborioso de todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un sitio. Mira, voy a tomar este vector director de R que me va a hacer falta. -1, -2, 1. Y el resto me lo voy a apartar todo. Bueno, y ahora toca explicación. Vamos a ver cómo podemos calcular la proyección de un punto sobre una recta. Básicamente tenemos que conseguir que este ángulo de aquí, el ángulo entre la recta y esta recta que es perpendicular a R y que une con el punto P, este ángulo de aquí sea recto. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Bueno, pues vamos a imaginarnos por aquí, en primer lugar, a la recta R. ¿Vale? Esta sería nuestra recta R. Vamos a cambiar de perspectiva y vamos a tener por aquí, por ejemplo, a nuestro punto P. ¿Cómo puedo conseguir la proyección ortogonal? Pues la manera más directa que vamos a conseguir va a ser crear un plano perpendicular a R que contenga el punto P. ¿Vale? Es decir, tenemos que calcular este plano de aquí. Este plano intersecta a la recta R en un punto. Y este ángulo de aquí, que tenemos que ver en perspectiva. Cuando el plano es perpendicular a la recta y contiene el punto P, este ángulo de aquí, por fuerza va a ser recto. Así que los pasos que tengo que conseguir para hacer el ejercicio C sería, en primer lugar, ¿vale? En primer lugar, hallar un plano pi. Pi va a ser un plano que tiene que ser perpendicular a la recta R. Y además, que ese plano pi tiene que contener el punto P. Es decir, que P pertenece a pi. ¿Vale? Y en segundo lugar, tengo que encontrar la intersección entre el plano pi y la recta R. Y esta intersección será la proyección del punto P sobre la recta R. Esos son todos los pasos que tengo que seguir. ¿Vale? Entonces vamos con el primer paso. Yo sé que el plano pi es perpendicular a la recta R.
Entonces, ¿para qué puedo utilizar yo esa información? Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos aquí el vector normal de pi. Este sería el vector normal del plano pi, ¿vale? Y fijaos que aquí también puedo tener el vector director de R, ¿vale? Pues bien, si nos fijamos, ¿vale? El vector director de R es normal a pi. Dicho de otro modo, en este ejercicio, ¿vale? En este ejercicio puedo decir que el vector director de R es igual al vector normal de pi. Por lo tanto, el vector normal de pi será -1, -2, 1. Y a partir de un vector normal puedo construir una ecuación general de un plano. ¿De acuerdo? Recordemos que una ecuación general de un plano tiene esta forma: ax más bi más cz más d es igual a 0. ¿Vale? Pues bien, este a, este b y este c, estas tres coeficientes de la ecuación general del plano, coinciden con su vector normal. De tal manera que puedo decir que pi va a ser -x menos 2i más z más d, que el valor de d todavía no lo tengo, es igual a 0. ¿Vale? Pues ya casi tengo acabado esta parte de calcular este plano perpendicular a R que contiene a P. La segunda cosa que sé es que el punto P pertenece al plano pi. Por lo tanto, si sustituyo sus coordenadas, se tiene que cumplir su ecuación. Así que tengo que P pertenece a pi y por lo tanto el punto P, que era 0,52, menos 0, menos 2 por 5, más 2, más D, es igual a 0. Y por lo tanto, si despejo D, se me quedaría como que D, este menos 10 pasa al otro lado multiplicando 10 y este 2 pasa restando 2, D es igual a 8. Y por lo tanto, el primer apartado ya tengo la ecuación del plano. Pi es igual a -x más 2i más z más 8 es igual a 0. Vale, pues ahora voy a la segunda parte. Tengo que encontrar la intersección de este plano pi con la recta R. Y lo que puedo hacer, en este caso, para conseguir resolver este sistema de ecuaciones, podría unir estas dos ecuaciones generales a esta ecuación del plano y resolver el sistema, pero hay una manera muy sencillita y muy elegante de hacerlo, que es utilizar la ecuación paramétrica de la recta R. ¿Vale? Que me lo voy a traer, que lo tendré por ahí. Esta era la paramétrica de la recta R. Y entonces sustituyo en la ecuación general del plano, sustituyo sus valores con el parámetro grande.
Estoy viendo que aquí he cometido una errata. Y una vez que he obtenido el valor de lambda, lo puedo sustituir en la ecuación de la recta, en la ecuación paramétrica de la recta. Por lo tanto, ya tengo las coordenadas de la proyección de P sobre la recta R. Así que la solución del apartado C sería el punto 1, 4, 1.